Hola chicos, hola chicas. Decidí hacer este video ahora en formato de podcast, por así decirlo, porque quisiera que esta sea una conversación más extensa, puesto que quiero hablarles de una editorial muy popular, al menos en México, que la gente o ama o detesta. Algunas pocas personas como yo estamos indecisos entre amarla u odiarla, y se trata de la editorial Porrúa, y en concreto de la colección Sepan Cuántos, que es uno de los proyectos editoriales más exitosos en la historia de la industria editorial en México. Es una colección que se dedica a publicar clásicos y que ha estado en los estantes de todas las personas que hemos tenido clases de literatura, ya sea en prepa o en universidad, porque son muy accesibles, son muy baratos y relativamente fáciles de conseguir. Y que desde luego tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Tienen sus cosas bonitas, pero también sus cosas muy feas. Y bueno, para hablarles de esta colección, primero quisiera comentarles un poco cómo surge Porrúa, cómo surge esta colección de libros. Bueno, Porrúa surge originalmente como una librería en 1910 y fue fundada por unos hermanos españoles que vinieron a México buscando suerte, buscando fortuna, José Indalecio y Francisco Porrúa, y al principio era un bazar de libros, se dedicaban a la compraventa de bibliotecas, y el salto a la editorial ocurre décadas después. Y luego en el 59 comienza esta colección Sepan Cuántos. El primer número, el primer título que se publica es El Periquillo Sarniento de Fernández de Lizardi, que es este escritor clásico de la literatura mexicana. Aunque esta novela, El Periquillo Sarniento, se publicó en la época, eh, en los últimos años del virreinato mexicano, cuando México era todavía un territorio de la monarquía española, pero bueno, se le considera un autor clásico mexicano. Y el nombre de Sepan Cuántos todavía no está en la colección. Eso viene un poquito de tiempo después. Alfonso Reyes es quien lo propone, porque Reyes había escrito el prólogo para la Odisea. Y esto es al menos lo que dicen las personas de Porrúa siempre que las entrevistan. Alfonso Reyes en algún momento pregunta: ¿y cuántos títulos habrá en la colección? Pues sepan cuántos, ¿no? Y entonces queda a sugerencia de Reyes ese nombre. Y debo confesar que a mí al principio no me gustaba nada. Porque decía, no tiene sentido, ¿cómo que sepan cuántos? Pero yo no conocía esta historia sobre Reyes. Y ya después, pensándolo bien y reflexionando, creo que sí es un buen nombre para la colección, sobre todo tomando en cuenta que ya van más de 700 títulos y que se seguirán publicando. Es lo más seguro que sigan apareciendo nuevos números en el catálogo de Sepan Cuántos. Entonces ahora pues creo que sí es un buen título. Y bueno, ahora sí quisiera hablarles de las cosas buenas y de las cosas malas. Miren, los conductores de La Dichosa Palabra, que es este programa de Canal 22 sobre lengua y literatura, siempre están recomendando los libros de Sepan Cuántos. Siempre están hablando bien de algunos títulos. El poeta Eduardo Casar, por ejemplo, siempre que habla de los clásicos, pues recomienda estas ediciones. Pablo Boullosa una vez dijo que el propio Sergio Pitol le dijo que las versiones que él que él recomendaba de Chekhov eran las de Sepan Cuántos, y eso que Pitol había traducido a Chekhov para la Universidad Veracruzana. Es cierto que tienen cosas buenas, pero también tienen cosas malas, y ahora abordaremos esto. Entre las cosas buenas que yo encuentro está principalmente la división de géneros por color. Eso está genial, porque te ayuda a identificarlos cuando están
en los estantes. Ellos utilizan el rojo para novelas, para narraciones extensas, por así decirlo. Por ejemplo, aquí tengo Amalia de José Mármol y está en el color rojo. Aunque esto no siempre se cumple, no siempre se aplica o no se aplica al pie de la letra, porque también tengo por aquí los cuentos del Conde Lucanor de Don Juan Manuel, este autor medieval de la literatura castellana, y también está en el rojo, en el color rojo. Entonces, yo más bien diría que a veces se aplica y a veces no esta regla de los colores. Pero bueno, en su página de internet ellos especifican que es para literatura universal, pero literatura universal es todo lo que ellos publican en esta colección. Entonces yo más bien diría que es para novelas o principalmente, mayoritariamente se identifica con el rojo las novelas. Y en el caso de la poesía tienen el color azul. Y algo que me gusta mucho que decidieron hacer las de Porrúa fue dejar en el azul obras que, aunque nosotros en la traducción leemos como prosa, son originalmente poemas. Por ejemplo, el Cantar de Roldán o el Cantar de los Nibelungos, que en su traducción nos llegan en prosa, pues originalmente son poemas, son cantares de gesta. Entonces ellos lo dejan en el azul en lugar de ponerlo en el rojo. O los clásicos, la Eneida o las Metamorfosis, también lo ponen en azul, pese a que, como les menciono, en la traducción lo leemos en prosa. Entonces esta es una decisión que me gusta, que no únicamente consideran poesía lo que visualmente identificamos como tal, porque está diversificado, sino que también toman en cuenta pues el origen de la obra, por así decirlo, o lo que es originalmente la obra. Después tenemos en color naranja los cuentos, los relatos breves. Aquí tengo Edgar Allan Poe, las narraciones extraordinarias, y está en naranja. Y también tuve Kipling, el libro de las tierras vírgenes, que en otras traducciones está como el libro de la selva, también estaba en color naranja. Y también tuve, creo, a Horacio Quiroga en esta colección y también era color naranja. Y creo que a unas cosas de Chekhov también estaban en color naranja en esta colección. Digo, estoy hablando de los libros que tuve y que por distintas razones me deshice de ellos. Con amarillo identifican al teatro. Desde los clásicos de la época grecolatina, como los trágicos, Eurípides, Sófocles, pasando por Shakespeare ya en el Renacimiento, en la época isabelina, y pues más cercano a nuestra época, eh, el Don Juan Tenorio o Oscar Wilde, ¿no? O Chekhov, el propio Chekhov. Con el dorado eh, publican los textos de teología y de obras que hablan sobre religión, y en este caso solamente ubico los evangelios apócrifos, no ubico ningún otro. Y con café las biografías y ensayos científicos, que solamente ubico Darwin, el origen de las especies, dentro de este color. Y bueno, se me olvidaba, también tienen el color morado con el que identifican los libros de historia. Y en este sentido yo recuerdo Bernal Díaz del Castillo, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. O también las cartas de Hernán Cortés están en esta sección o en esta subdivisión que sería la del color morado. Entonces, esta división por colores a mí me gusta, me parece práctica y me parece que en algunos se ve bien. Pero ahora entremos con el asunto del diseño de las tapas. Originalmente Porrúa lo que hacía en esta colección era únicamente señalar el autor y el título de la obra, y tú identificabas a qué categoría pertenecía por el color. Pero no había ninguna ilustración salvo, bueno, el logotipo
de Porrúa, que es el caballero águila, el guerrero águila, el guerrero azteca. Y en la parte de atrás, pues, una ilustración también a blanco y negro de el local clásico de la librería Porrúa que está por ahí en el centro histórico. Me parece que precisamente el símbolo es el guerrero águila porque la construcción está encima de lo que en época prehispánica fue la casa de los guerreros águila o una construcción, una especie como de templo dedicado a esta casta guerrera importante dentro de el ejército azteca y era todo. Y también desde luego se nos indicaba quién traducía, de quién era el prólogo. Y en la parte de abajo la portada estaba dividida en dos. Por aquí voy a estar dejando imágenes para que puedan ubicar de qué estoy hablando. Y en la parte de arriba pues estaba el color, el fondo que identificaba la categoría o la subdivisión, el nombre del autor y el título de la obra. Y en la parte de abajo en blanco pues están los datos de la librería, de la editorial. Nos dice Avenida República Argentina, número 15 en Ciudad de México y el año en el que se publicó esa obra y el nombre de la colección sepan cuántos y el número, es decir, el número del título, el número que ocupa ese título dentro de la colección. Y eso pues estaba bien porque pues así se libraban de tener que hacer pues un diseño para cada título y pues había cierta uniformidad en la colección. Y después se les ocurrió cuando fueron evolucionando, porque además esta es una editorial que constantemente ha evolucionado, se ha reinventado. Luego decidieron en décadas recientes, ponerle ilustraciones. Eso yo creo que al principio fue un error garrafal, porque las ilustraciones son horribles. A veces ni siquiera tienen nada que ver con la obra. Son así ilustraciones que algún becario eligió al azar o qué sé yo, y que no favorecen visualmente al libro, porque a veces incluso se pierde el nombre del autor o se pierde el nombre de la obra, entonces hay que hacer un esfuerzo para saber qué libro estoy cogiendo, porque no se nota a simple vista. Y una de las reglas básicas del diseño es que sea vistoso, que te llame la atención, que con un vistazo ya sepas qué libro estás tomando. De nuevo, estoy hablando de estos libros que tengo aquí al alcance. En Amalia, por ejemplo, tenemos una ilustración con unas personas ahí con ropa del siglo XVIII, pero esta es una historia del siglo XIX. Se desarrolla en la Argentina, en el Buenos Aires del siglo XIX. O en el Conde Lucanor tenemos por ahí un caballero que parece sacado de Age of Empires, pero que no tiene nada que ver con cómo eran los caballeros en la Edad Media. Y atrás un barco enorme, una especie como de carabela o de galeón de guerra, que tampoco es de la Edad Media. Y esta es una obra del siglo XIV. Entonces, cuando no te impiden ver claramente el título de la obra, la imagen no tiene nada que ver. Parecen imágenes elegidas por alguien que no leyó la obra y que simplemente preguntó más o menos de qué trata. Y así con un montón de otras obras. Hubo una edición de Edgar Allan Poe en la que pasaba eso. Ponen una ilustración con tantos elementos que te cuesta trabajo ver que ese es el libro de las narraciones extraordinarias. Hay que hacer un esfuerzo y eso le resta. Yo podría identificar tres momentos, nada más viendo las portadas, tres momentos dentro de la colección sepan cuántos. Un primer momento en el que tenemos estas portadas sobrias, sin ningún tipo de ilustración, que son solamente los colores que ya mencionaba, identifican a cada género. Un segundo momento con estas portadas por lo general horribles,
Por cierto, me viene a la mente en una edición de los cuentos de Horacio Quiroga que ponen un guepardo. Yo digo, ¿por qué diablos ponen un guepardo? No, no tiene nada que ver, es de otro continente. Horacio Quiroga vivió en... Si es para ilustrar los libros de los cuentos de la selva, pues son cuentos de la selva del Amazonas o de la selva de Misiones, mejor dicho, que es en donde vivió Quiroga. En este segundo momento, con estas ilustraciones feas, horribles, que no favorecen para nada, pero bueno, ya quedaron, lo hecho, hecho está. Pero yo creo que afortunadamente se dieron cuenta de ese error. Y recientemente estoy viendo unas ediciones más recientes en los que se nota un trabajo de diseño más serio, más formal, le echan ganitas. Tengo aquí a la mano como les mencionaba, las narraciones extraordinarias de Poe. El diseño es padrísimo. Así en la portada tenemos pues tenemos al cuervo, la cabeza de un cuervo con un diseño muy, muy bonito. Y identificamos inmediatamente a Poe porque su obra más, o una de sus obras más significativas es El Cuervo, es el poema El Cuervo. Entonces sí tiene que ver, y además puesto el cuervo de tal manera que te permite ver claramente el nombre del autor y el nombre de la obra, porque los colores, porque digamos los colores contrastan, porque el cuervo es de un color oscuro y el fondo es naranja, que es como mencionaba pues el color de este género del relato. Y en la parte de atrás lo que tenemos es una caricatura, un cartoon de Poe con ese cuervo que ya habíamos visto en la portada, también en color naranja. Y en la parte de abajo, en la parte blanca, los cuentos que contiene este volumen. Eso me encanta, porque cuando uno va a comprar una antología y le da pena abrir, quitarle el plástico en la librería, uno lo compra a ciegas, uno compra esa antología sin saber qué relatos contiene. Y está muy bien que ahora ya hayan puesto, en lugar de una como sinopsis o de una breve muy breve biografía del autor, que pues qué más se podría decir de Poe que no sepamos ya, que pongan los títulos, los cuentos que contiene, pues me parece un acierto. Y bueno, pues conservan esa ilustración de la primera sucursal de Porrúa, que también pues está muy bien porque identifica la colección. Y el logo del Caballero Águila que está en la portada, ahora lo ponen de un color más claro. Eso también está bien, porque en los momentos anteriores de la colección, cuando primero era del mismo color que el fondo, se perdía, no se sabía bien qué era esa figura que estaba ahí, y en el segundo momento con las ilustraciones horribles estaba tan oscuro el logo que tampoco sabías identificar muy bien qué era. Pero ahora también pues se dieron cuenta de eso y lo ponen en un color más claro para que podamos identificar que es el Caballero Águila, que por cierto diseñó para ello Saturnino Herrán, este gran em, artista de Aguascalientes. Y bueno, eso en cuanto a las portadas. En cuanto a los materiales con los que están hechos estos libros, también al principio yo creo que es muy bueno eh, el tipo de papel que utilizan. No es un papel que sea transparente, es un papel bueno, pero bueno, los materiales se han ido encareciendo, el papel y la tinta se han ido encareciendo, entonces las editoriales se han tenido que eh, adaptar y Porrúa no ha sido la excepción. Entonces pasaron de utilizar un muy buen papel a utilizar un papel cada vez un poco peor, sobre todo en los libros grandes en los que se tiene que usar un papel más delgado. En los libros extensos se transparenta mucho. En este que tengo aquí de Amalia, de mármol, se transparenta tanto que es muy difícil leerlo, porque se te confunde el texto con la sombra
de lo que está escrito por el otro lado de la página. Entonces es muy difícil y eso pasa también con otros libros extensos que he checado como Los Tres Mosqueteros, 20 años después. Se dificulta mucho la lectura, pero es por esto, porque se transparenta mucho, casi como si fuera papel Biblia, y eso que no es papel Biblia. Y en las ediciones más nuevas, pues siguen usando un papel que, insisto, no es tan bueno como el que se usó en un primer momento. Pero bueno, se dejan leer dependiendo de la extensión. Como les digo, va a depender mucho de si están eligiendo un libro muy delgadito, si están eligiendo un libro muy gordo. Aquí tengo El Cantar de Roldán, que es de 2010, si no me equivoco. Sí se transparenta también un poco, pero no tanto como en los libros extensos. Algo que sí ha seguido haciendo Porrúa y que se agradece muchísimo, tanto en sus ediciones más viejitas como en las más nuevas, es coser los libros. Eso se agradece mucho porque los libros cosidos, los libros cuyos folios están unidos con hilo, son libros que te van a durar mucho tiempo. Eso se ha ido perdiendo, cada vez menos editoriales lo hacen. Las transnacionales han abandonado por completo este asunto de coser los libros, porque eso pues es un costo extra que a lo mejor para economizar y para equilibrar, porque los materiales se han vuelto caros, pues han dejado de hacerlo. Pero Porrúa lo ha seguido haciendo. Eso es algo que a mí cada vez me importa más. Ahora siempre que compro un libro, miro el canto y me aseguro de que esté cosido, porque creo que en México, en donde comprar libros siempre es una decisión que lleva su tiempo, siempre es una inversión considerable, pues debemos preocuparnos por al menos tener libros que nos vayan a durar mucho tiempo, que no se vayan a estar deshojando, como esos libros de bolsillo que a los 3 años, a los 4 años ya están todos volando como barajas. Eh, Porrúa siempre ha cosido sus libros y eso es algo que a mí en lo personal me encanta. Eso, eso sí hay que reconocerle, que pese al encarecimiento de los materiales sigan optando por esta cosa como casi artesanal referente a los libros. No es algo que se haya abandonado por completo en el mercado editorial. Las editoriales independientes como Sexto Piso, como Era, como Almadía, de hecho los siguen haciendo y se siguen preocupando mucho por los materiales que utilizan. Y bueno, también es notable que Porrúa lo haga. Eso en cuanto a los materiales y en cuanto a las formas. Ahora bien, en cuanto a lo que está adentro de los libros, que es en teoría lo que más nos debería de importar en cuanto al contenido. También el cambio ha sido pues muy fuerte a comparación de lo que se hacía primero en Sepan Cuántos, porque ellos al principio optaron por la doble columna. O sea, los libros estaban impresos en cada página, dos columnas de texto, y eso era sinceramente muy cansado. Qué bueno que abandonaron eso. Insisto, creo que lo hacían por economizar en papel, por ahorrar papel, porque el lema de Porrúa y de la colección Sepan Cuántos siempre fue cultura al alcance de todos. O sea, poder hacer libros que la gente en México pudiera comprar y que no fuera un gasto tan significativo, que todo el mundo pudiera tener estos clásicos. Entonces se optaba por esta cosa de la doble columna. Como les digo, es algo que ya han abandonado, afortunadamente. Y a partir de ediciones que yo he visto como de mediados de los 90 para acá, ya no tenemos esta espantosa doble columna, pero una de cal y una de arena, porque ahora lo que hemos visto es que los márgenes son extremadamente chiquitos. Entonces hay que hacer un esfuerzo para no perderse, hay que maniobrar con el libro para poder leer las letras que están más cercanas al centro. Y todo por la misma razón que les comento es, tratar de ahorrar lo más posible en espacio y en papel. Pero bueno, si ustedes no tienen mucho problema con eso, pues serán
ediciones que no les cueste tanto trabajo leer. A mí a veces me cuesta trabajo, sobre todo en las novelas extensas, que en algún momento se puede ser cansado, que tengas en un mismo renglón tanto texto, pero bueno. Y también bueno, en cuanto al contenido, hay que hablar de las traducciones, que eso es otro detalle que tiene Porrúa. Dentro de esta dinámica de tratar de ahorrar lo más posible, ellos optaron por usar traducciones y obras del dominio público para no pagar derechos de autor. Por eso principalmente se publican clásicos, porque los autores ya se murieron hace muchos años, entonces no hay que pagarle a nadie por usar esas obras. Y si se puede hacer lo mismo con las traducciones, pues qué mejor. Y esto ha dado cosas, pues, positivas en algunos casos. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, sus traducciones son las canónicas, las de Segalaya y Estaleya, que podríamos decir que son las canónicas en lengua castellana. Pero también hay horrores como las traducciones de El cancionero de Petrarca, que son de un compadre de Garcilaso, son del siglo XVI. O sea, son eh, traducciones de hace 4 siglos que cuesta mucho trabajo leer ahora. Y eso es un obstáculo para acceder a ciertas obras. O las traducciones de Shakespeare que son horripilantes, son soporíferas. Sí hay traducciones buenas. De hecho, sepan cuántos tiene algunas traducciones propias. En el caso de los Luciadas de Camoens, la traducción fue hecha para la colección. Es de Ildefonso Manuel Gil. Él hizo la traducción, hizo el prólogo, hizo todo el marco o el aparato crítico de este libro. Tenemos el caso del Cantar de Roldán, que también es la versión que hizo para sepan cuántos Felipe Teixidor. Y también están pues las obras que no requieren traducción, que son las obras en español. En ese caso, yo sugeriría que si nos vamos a acercar a la colección sepan cuántos, y si no les convence mucho leer un libro con una traducción vieja, pues acercarnos a las a los que no son traducciones, a los libros que ya están en español, que podemos leer en nuestra lengua, y hay montones. Está desde luego el Quijote, está toda la literatura de los siglos de oro, están incluso los escritores españoles del 19 como em, me parece que está Los Pasos de Ulloa, si no me equivoco, de, de Pardo Bazán. Y bueno, está Doña Bárbara también, que es un gran libro y que está en esta colección y es un libro muy barato. Lo cual me lleva, ahora que lo pienso, a decir que a lo mejor no todas las obras que ellos han publicado están libres de derechos de autor, porque Rómulo Gallegos no murió hace más de 100 años, entonces sus obras siguen teniendo derechos de autor. O pienso en Kipling, que tampoco murió hace mucho tiempo, o sea, él murió en los 40 y la primera edición del libro de las Tierras Vírgenes en esta colección debe ser de los 70s, 80s, entonces si a lo mejor ahora ya está en el dominio público, cuando se publicó por primera vez no estaba en el dominio público. Entonces probablemente también tienen obras por las cuales han pagado derechos. Y eso, como les digo, es una de las cosas que más le ha criticado a sepan cuántos, el hecho de utilizar traducciones tan viejas y en algunos casos tan malas. Pero bueno, si uno sabe escoger, podrá elegir el libro apropiado. Como les menciono, o libros en español o libros que sean traducciones propias de sepan cuántos, hechas específicamente para esta colección, que hay varios. Hay
hay unos cuantos. Otra duda que nos puede asaltar a la hora de decidir comprar un libro de esta colección es si se trata de obras íntegras. Yo lo que les puedo decir en mi experiencia es que en muchos casos no son versiones completas. Me pasó leyendo Robinson Crusoe que iba comparando la edición de Sepan Cuántos con la edición de Edasa y me di cuenta de que en Porrúa habían cercenado la obra, le habían quitado párrafos, le habían quitado líneas y me parece muy poco honesto por parte de la editorial no notificarle al lector, ya sea en la portada o al interior del libro, que está leyendo una versión abreviada. ¿Para qué se hace esto? Bueno, como mencionábamos en los puntos anteriores, para ahorrar espacio y economizar en papel. Pero si se va a hacer eso, pues ya de perdido que le avisen al lector. ¿En qué casos sí estoy seguro de que son obras completas? En el caso, desde luego, de la poesía y de los cuentos. Porque ¿para qué vas a cercenar un cuento que ya de por sí es una narración breve? No tendría ningún sentido que los editores decidieran hacer esto. Además, muchas veces el efecto de los cuentos está en que sepamos todos los detalles, los pormenores, que tengamos toda la información. Entonces, bueno, si alguien tiene dudas o desconfía de alguna versión de Porrúa, yo lo que le recomendaría es que se acercara a los cuentos porque estos sin duda sí están completos. Algo que también es de aplaudir de la editorial Porrúa es que se han preocupado por publicar los libros de la tradición castellana medieval y son en muchas ocasiones la única forma de conseguir esos títulos en México. El poema del Mio Cid, los cuentos del Conde Lucanor, del cual ya les hablé, los cantares de gesta medievales, en donde está el poema de la batalla de Roncesvalles, el libro del buen amor, los milagros de Nuestra Señora, el Amadís de Gaula. Todos estos libros los encontramos en sepan cuántos y no se consiguen tan fácilmente en otras ediciones. Están por ahí las de Castalia, que son más o menos costosas porque están pensadas para filólogos, pero no incluyen una versión en español moderno. Y Porrúa sí lo hace. Porrúa te pone primero el texto en castellano medieval y luego te lo pone en castellano moderno para que podamos leerlo. De otra manera sería muy difícil porque aunque sí es la misma lengua, pues ha cambiado, sin duda ha cambiado y además la ortografía también es distinta. Entonces esto para los estudiantes de literatura que tomamos en algún momento la clase de literatura medieval española, pues era una cosa muy buena, nos salvó la vida, sepan cuántos, porque podíamos acceder a estos títulos de manera relativamente fácil. También es importante hablar sobre los prólogos. En la dichosa palabra lo aplauden mucho. Este asunto de los prólogos, hay algunos que son muy buenos. Por ejemplo, el de Quevedo, el de una antología de Quevedo, es del mismísimo Borges. O hay también por ahí prólogos de escritores reconocidos de la literatura mexicana. En el caso de Poe, quien hace el prólogo es María Elvira Bermúdez, que es una escritora de culto, de literatura policíaca y de misterio. También hay por ahí un prólogo de León Portilla, el historiador, para una obra del virreinato, me parece, una obra de historia del virreinato. Entonces sí hay buenos prólogos, como en todas las colecciones, como en todas las editoriales, hay prólogos que son buenísimos y hay prólogos que uno no sabe si hicieron copy-paste de un blog de internet. Pero bueno, igual que en el caso de las traducciones, pues es cuestión de buscar y sin duda uno se encontrará cosas buenas. Y las cosas malas, pues ignorarlas. Pero las cosas buenas, pues, si te llama la atención y si está barato, pues cómprala. Ah, bueno. Y acerca de esto de la cultura al alcance de todos. Debo decir que no todos los libros de sepan cuántos son tan baratos.
Sí he comprado algunos muy muy baratos, 40, 50, 60 pesos, sobre todo libros delgaditos, pero hay otros que son hasta caros para hacer de sepan cuántos. El de Edgar Allan Poe está casi en 200 pesos. Yo lo compré baratísimo en conocida tienda online. Lo compré en 68 pesos. Me pudo haber salido un poco más barato, pero dejé pasar una primera oferta. Pero si uno busca en otras, en las librerías convencionales como La Gandhi, Porrúa, Gonville, El Sótano, pues está un poco caro este libro, está en casi 200 pesos. O estos libros de Dumas, Los Tres Mosqueteros, 20 años después, también están un poco costosos. Y bueno, lo más costoso que he visto hasta el momento, sepan cuántos es, los ensayos de Montaigne, los ensayos completos de Montaigne, que creo que están como en 250 pesos, y Bernal Díaz del Castillo, que la edición más nueva está en casi 300. Es una barbaridad, considerando que tienen estos fallos, es a lo que me refiero. Y otra cosa que quisiera comentar acerca de esta colección y que también levanta pues eh, opiniones encontradas, muchas opiniones, algunas a favor, otras en contra, es la publicidad que se hacen ellos mismos descarada dentro de los mismos libros. Me explico. Si uno abre los libros del otro lado de la portada, o sea, en la parte de adentro de las pastas, por así decirlo, en lo que se conoce como segunda de forros y tercera de forros, si no me equivoco, nos ponen ahí otros títulos de la colección, como para que veamos qué otras cosas han publicado. Pero eso afea mucho los libros, los afea mucho. En algunos casos sí se relacionan. En el libro del Conde Lucanor de Don Juan Manuel, pues hay otras obras de la literatura castellana medieval, el poema del Hermio Cid, el Amadís de Gaula, la antología de Alfonso el Sabio, está por ahí también Gonzalo de Berceo, pero también hay cosas que nada que ver, sobre todo en la parte de atrás, que está por ahí la Dama de Blanco, está por ahí una antología de leyendas que pues nada que ver con Don Juan Manuel. Eso no estaba en este primer momento que les mencionaban, los que los libros no tenían ilustraciones en la portada, no estaba esas como recomendaciones, sino que simplemente te ponían pues te anunciaban que tenían un diccionario o te daban también el catálogo. Eso también me gustaba de las ediciones viejas, que en las últimas hojas te daban todo el catálogo de la colección. Y en las ediciones más nuevas que he chequeado, también afortunadamente ya quitaron esto de anunciarte sus propios libros adentro del libro. Si nosotros cogemos el libro de Poe, el de los cuentos de Poe, vemos que por dentro de las pastas pues simplemente está en blanco. Entonces ya quitaron este asunto de estarse anunciando ellos mismos, y eso sí le beneficia mucho visualmente al libro, estéticamente al libro sí le beneficia. Y bueno, solamente era eso. Ya los voy a dejar porque este podcast se extendió muchísimo. Yo quería que hubiera querido que fuera un poco más corto, pero bueno, pues el tiempo vuela cuando uno se divierte y ya es más de media hora, Dios mío. Pero bueno, simplemente los dejo con un chisme. ¿Vieron que les dije que Porrúa suele utilizar traducciones del dominio público? Pues noté que en esta edición de Edgar Allan Poe, la mayoría de los cuentos, La carta robada, El gato negro, pues sí son esas traducciones em, genéricas que uno suele encontrar en casi todos los libros de Poe. Ni siquiera le dan crédito al traductor. Probablemente ya se olvidó el nombre del traductor. Pero hasta en la parte de atrás de esta antología viene el cuento famoso de El corazón delator.
ese cuento en el que el narrador cuenta cómo asesinó a un anciano, y lo comparé con una edición que tengo traducida por Cortázar, y es el mismo texto. No quisiera aventurar nada, pero no le dan créditos, no dice en ningún lado que sea la traducción de Cortázar. Entonces, herederos de Cortázar, ojo ahí. A lo mejor los de Porrúa se plagiaron la traducción. Es una hipótesis, no lo sé, es una idea que se me ocurrió. Probablemente sí pagaron derechos de autor. Pero está hasta el final, o sea, están primero todos los cuentos de las narraciones extraordinarias, luego está esta novela inconclusa de Poe, Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Bueno, ellos ponen Arturo. Y luego hasta el final, bueno, después viene el cuervo y hasta el final el corazón delator. Y como les digo, con esta traducción que es la misma que viene en los libros que sí dan crédito a Cortázar. Eso me puso a pensar que probablemente los de Porrúa dijeron, pues no creo que nadie se dé cuenta, pero pues ahí queda esa no acusación ni nada, porque les digo que no sé si sea el caso, pero pues queda esa curiosidad. Y bueno, también ya antes de terminar, acerca de las traducciones, algo bien curioso y es algo que yo comentaba con una compañera de la universidad, Elena, a la que le mando un beso. Em, las traducciones de sepan cuánto suelen ser tan viejas que traducen los nombres. Eso es algo que se solía hacer hace 100 años o tal vez más, cuando se traducía a la lengua castellana una obra, se traducía el nombre del autor y los nombres dentro de la obra. De tal suerte que teníamos, por ejemplo, Papá Goriot, escrito por Honorato de Balzac. En lugar de Honoré de Balzac, como lo podemos encontrar en ediciones más nuevas, pues decía Honorato de Balzac. Y en Los Hermanos Karamazov, por ejemplo, leíamos que uno de los personajes se llamaba Alexis. Y si buscamos ediciones pues más nuevas y traducciones más nuevas, pues dice Alyosha, ¿no? Porque ese es el nombre en ruso. Entonces, también por eso podemos identificar los libros de sepan cuántos, porque tienen El origen de las especies escrito por Carlos Darwin. O bueno, ya poner Guillermo en lugar de William Shakespeare hubiera sido el colmo, pero sí solían hacerlo. Ponían Honorato de Balzac, ponían Carlos Darwin, ponían Miguel de Montaigne, me parece. Y eso pues está muy chistoso. Pero bueno, ahora sí, eso es todo. Ojalá les haya gustado. Ojalá em, se hayan quedado hasta el final de esta conversación. Si ustedes conocen la colección Sepan Cuántos, si les gustan estos libros, déjenme un mensaje o un comentario por ahí abajito. Yo lo leeré con mucho gusto. Súmense a la conversación o al debate y díganme si están de acuerdo o no están de acuerdo o lo que quieran. Y bueno, ahora sí, eso es todo. Espero poder seguir haciendo podcast porque me gusta hablar de libros y espero verlos en una siguiente entrega de este canal literario de Omar Orenday. Adiós.